Cuando se requiere almacenar una gran cantidad de datos, razonablemente no es práctico crear una cantidad enorme de variables y se requiere el uso de alguna estructura de datos. En Python disponemos de varias estructuras de datos, una de ellas que es al mismo tiempo la más fácil de programar, la más sencilla para poder utilizar, pero que sin embargo es muy flexible y realmente muy versátil, es la estructura llamada listas. La lista es una estructura de datos en donde podemos almacenar un conjunto de datos, cada uno de los cuales va a poder ser identificado mediante un número denominado índice. En una lista, cada elemento tendrá un índice. Este índice indica, como su nombre lo indica justamente, la posición dentro de la estructura de datos, la posición que cada uno de los elementos tenga. De esta manera, todos los elementos que están almacenados en una lista mantienen un orden en el sentido, no orden de valores, sino un orden en el sentido de este elemento es el primero, este es el segundo, este es el tercero, y así. Los índices son números naturales que inician en cero, de forma tal que el primer elemento tendrá índice 0 o posición 0, el segundo tendrá índice o posición 1, y así hacia adelante en los números naturales. El último elemento tendrá un índice cuyo valor será el tamaño de la lista menos 1. Así, una lista que tenga, por ejemplo, 10 elementos, tendrá los índices desde el 0 hasta el 9 inclusive. Si el 0 es el primero, el 9 será el décimo. La sintaxis para manejar listas es particularmente sencilla. Cuando se crea una lista, tenemos la posibilidad de declararla como si fuera una variable y asignarle como valor inicial un par de corchetes. Estos corchetes delimitan el contenido de la lista. En este ejemplo, que dice nombre es igual a un par de corchetes vacíos, la lista arranca vacía, es decir, con tamaño 0. Estas listas tienen un tamaño variable o flexible que puede ser alterado mediante operaciones de agregar datos o de eliminar datos incluso. Dada una lista, independientemente de que tenga o no valores, disponemos del método append que nos permite agregar un elemento. Cuando a una lista se le ejecuta un append, el nuevo elemento queda almacenado al final de la lista, es decir, se la hace crecer de forma tal que tenga un índice más al final y en ese punto se asigna el nuevo valor. Cuando se crea una lista se la puede crear con datos iniciales, es decir, dentro de los corchetes se pueden indicar, por ejemplo, así separados por comas, uno o más valores para que la lista ya arranque con datos. En este caso, la lista va a iniciar con 3 casilleros llenos de datos, de esos 3 números. Los índices serán índices 0, 1 y 2. Y la operación de append lo que hará es hacer crecer el tamaño de la lista para que exista un casillero número 3 o con el índice 3. Y dentro de ese casillero 3 se almacenará el parámetro de la llamada a append. Es decir, ahí estará el nuevo valor que queremos almacenar. Una vez que una lista tiene datos, algunos, se puede acceder a cada uno de los casilleros para consultar el dato que esté almacenado o para efectivamente almacenar o modificar su contenido mediante el operador de acceso indexado, que es el de los corchetes, pero con un índice dentro del par de corchetes. Así, con esta sintaxis que dice nombres o el nombre de la lista, corchetes 1 o sub 1, se accede al elemento que tenga índice 1, que es el segundo. Y de esta manera se puede indicar a qué casillero de la lista se quiere acceder. Dentro de del operador de acceso indexado, puede indicarse cualquier expresión que devuelva un número entero. Usualmente, una constante, como en este caso
el valor 1 para acceder sí o sí al segundo, o el 5 para acceder al sexto, o lo que es muy habitual, se puede indicar dentro de los corchetes una variable, de forma tal que cuando se ejecute, se va a acceder a la lista al casillero cuyo índice coincida con el valor de esa variable en tiempo de ejecución. De esta manera es bastante sencillo. Por ejemplo, si se dispone de un ciclo for que recorra un rango, que la variable de control del for obtenga cada uno de los números naturales correspondientes a los índices de esta lista, y de esa manera se visita el contenido de la lista. Creada una lista, existe la función len, que va a retornar un número entero con el tamaño de la lista. El tamaño en este contexto es la cantidad de casilleros, la cantidad de espacios que tiene disponibles para almacenar valores. Esta longitud puede cambiar a medida que se agregan nuevos datos o se eliminan datos existentes, y por lo tanto la función len va a tener que ser muy utilizada porque, dado que el tamaño de las listas es variable, no siempre se conoce, mientras se resuelve el programa, qué tamaño va a tener esa lista. Python nos ofrece también la posibilidad de indicar índices negativos. Los índices negativos van a permitir acceder a los casilleros, pero contando desde el último. El acceso con un índice de -1 nos permite acceder al último elemento. En el caso de que se desconozca el tamaño de la lista, -1 siempre va a ser el último y -2 será el penúltimo, y así se pueden recorrer desde atrás hacia adelante los elementos de la misma.